alteración en este caso, las células ¿ya? Que están adosadas, si hablamos por ejemplo del músculo, las células que están adosadas a lo que es la contracción muscular. Ahora tenemos visita. Noa, ¿no viene a ver Noa? Saludos a Noa. Viene de Tigre. Ya, entonces tenemos una alteración en este caso en las células musculares para esta tumefacción. Esto va a generar alteración del tejido cicatrizal y va a generar dolor y sensibilidad. Esta tumefacción va obviamente a generar un aumento de la presión en estos tejidos. ¿Ya? El aumento de presión es porque llega líquido y ese líquido trae, en este caso, células que van a hacer una fagocitosis de la tumefacción, del tejido que está dañado, tejido que ha muerto. Se tiene que haber todo un proceso fibroblástico en donde la presión va a ser por exceso de edema o exceso de líquidos. ¿Ya? Eso obviamente va a generar dolor, sensibilidad y alteración en la cicatrización. Para todo esto tiene que haber un proceso y tal proceso fisiopatológico de una lesión. ¿Ya, chiquillos? Bueno, esto ustedes ya lo saben. Para que nosotros podamos comenzar a ver qué es lo que son los ejercicios que vamos a generar en un programa, tenemos que ver cuál es el tiempo de recuperación de una lesión. Nosotros tenemos principalmente tres estadios. ¿Ya? El primer estadio es un límite de mínima recuperación. El segundo estadio es un límite de mediana recuperación de un tejido, de una lesión. Un poquito. Y el tercer estadio es un límite máximo de una lesión. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, ¿dónde nosotros vamos a trabajar dentro de estos estadios para una rehabilitación funcional del movimiento, para una rehabilitación de un tejido dañado? Vamos a trabajar con un paciente que va a nuestra rehabilitación desde el límite promedio hasta el límite máximo de recuperación, desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a trabajar desde el límite promedio hacia el límite mínimo de recuperación? Cuando las necesidades del sujeto, de nuestro usuario, así lo requieran. Por ejemplo, deportistas profesionales, donde nosotros tenemos que transitar entre el límite promedio y el límite mínimo de recuperación. ¿Por qué? Porque necesita rápidamente volver a la acción deportiva, ese sujeto. Pero cuando no son deportistas y no viven de eso, nosotros vamos a trabajar desde el límite promedio al límite máximo. Y en este caso, la rehabilitación siempre tiene, en este caso, fases y tiene tiempos. Y esos tiempos no pueden ser absolutos, sino que son tiempos más bien entes, ¿sí? Un mínimo y un máximo de periodo. Eso es una de las preguntas que yo le hacía en el caso clínico, el pronóstico. Y el pronóstico va entre tiempos, no puede ser absoluto. No puedo decir yo me voy a demorar 3 meses, una semana en recuperar a esta persona. No existe eso, ¿sí? O más que no existir, no es debido dar algo tan tangible, porque ¿qué pasa si yo no lo cumplo? Voy a caer en un error. Por eso yo me tengo que manejar entre el límite promedio y el límite máximo. Mi periodo de recuperación va a ser entre 6 a 8 meses, entre 8 a 10 meses. Límite promedio y límite máximo, ¿sí? No me puedo mover entre límites promedios y mínimos. ¿Por qué? Porque si yo no recupero, o si yo no estoy seguro cuál es el tiempo límite mínimo de recuperación, puedo caer en una regresión. ¿Ya? Y eso es aberrante para el sujeto, para el usuario. ¿Queda claro esto, chiquillos? Para eso nosotros tenemos fases, y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién. Tenemos fase de máxima protección, fase de mediana protección y fase de mínima protección. Estas fases van en torno a lo que yo debo procurar, ¿no es cierto?, de proteger y de objetivizar para mi terapia. La fase de máxima protección
va principalmente en estadios agudos, en estadios subagudos, en estadios donde los objetivos van a acompañar la reparación tisular de la lesión. Es donde yo tengo que proteger las zonas a través de acciones como por ejemplo rangos protectores, de no generar, por ejemplo, acciones musculares que sean con grandes tensiones para que no se desgarre nuevamente un tejido, procurar de sobreproteger la zona dañada, si fue articular o capsular. Entonces, en esta fase de máxima protección, yo protejo a mi tejido dañado, ¿sí? A mi zona que está lesionada. Después de esta fase de máxima protección, bueno, tenemos objetivos, que los vamos a ver ahora. Y esos objetivos tenemos que cumplir. Cuando se cumplen todos los objetivos en esta fase y el periodo de cicatrización está avanzado, ¿sí? Está casi en una fase terminal, yo puedo pasar a mi fase de mediana protección. Mi fase de mediana protección es donde yo ya puedo generar más funcionalidad en este sujeto sin tener, ¿no es cierto?, que resguardarme frente a los procesos cicatrizales de esta lesión. O sea, acá yo ya tengo más funcionalidad, puedo ejercer más carga, puedo tener otros objetivos. Si yo ya cumplí los de la fase de máxima protección, yo me propongo nuevos objetivos en esta fase de mediana protección. ¿Okay? Entonces, esta fase es una fase intermedia a lo que es el término del proceso cicatrizal. Cuando yo estoy terminando el proceso cicatrizal de un tejido, probablemente esté en este transcurso, entre la fase de máxima protección pasando a la fase de mediana protección. ¿Okay? Entonces acá yo genero más funcionalidad en mi sujeto. Mis objetivos cambian, ya no son los que eran antes, los que eran en la fase de máxima protección. Y por lo tanto, yo acá me propongo nuevos objetivos que cumplir. Cuando yo ya cumplo esos nuevos objetivos, yo puedo recién pasar a la fase de mínima protección. Y esa fase de mínima protección es cuando ya tengo el proceso cicatrizal, cuando ya está el tejido restaurado y cuando yo ya tengo componentes ya de carga y de protección ganados. O sea, en la fase de mínima protección es cuando yo ya llevo a mi sujeto, a mi usuario, a la realidad de su habitualidad. Actividades de la vida diaria, actividades familiares, laborales, recreativas, deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo acá tengo que generar objetivos que vayan en torno a que este sujeto ya se reincorpore hacia sus actividades normales. ¿Ok? Entonces, acá en esta fase es una fase ya de consolidación de mi rehabilitación. Es una fase donde yo voy a tener mínimo preocupación frente a las protecciones que debo tener frente a una lesión. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? Y esta, cuando nosotros nos llega a un sujeto, un usuario que está recuperándose desde una fase aguda, subaguda, yo voy a empezar desde acá hacia adelante, ¿ya? Pero cuando tenemos procesos crónicos, ahí es donde se complejiza un poco más la rehabilitación. Cuando la persona ha dejado de pasar tiempo, cuando la persona lleva mucho tiempo, meses, ¿ya? Sin ir a una rehabilitación y teniendo una disfunción evidente. Ahí ya quizás comiencen en esta fase de máxima protección y comiencen en esta fase de mediana protección. ¿Por qué? Porque la cicatrización del tejido ya se produjo. ¿Qué pasó? Que como no cicatrizó bien, generó mucha adherencia, mucha impotencia funcional y generó otras consideraciones crónicas. ¿Ya? Pero no necesariamente cuando el proceso es crónico, debo empezar desde acá, podría empezar desde acá. Inclusive podría tener una mínima protección para mi lesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi lesión tisular ya fue, ya tuvo un proceso y no se hizo nada. Por lo tanto, por eso es que es tan importante que los pacientes nos lleguen en estadios tempranos, ¿sí? Que los pacientes nos lleguen cuando estén en una fase aguda, en una fase subaguda, en una fase de máxima protección, porque así nosotros podemos ayudar, ¿ya?, a esa recuperación de ese tejido. ¿Y cómo ayudamos? Bueno, a que ese tejido sea con mejor cicatrización, que tenga mejor organización, que tenga mejor organización intermuscular, que genere más proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos que el tejido sea mucho más funcional.
Bueno, para estas fases nosotros tenemos principalmente tres objetivos que cumplir, macros. Recuerden que el objetivo general es el objetivo macro que yo me voy a incorporar a un plan de rehabilitación en donde cumpla el objetivo más global de mi recuperación. ¿Ok? No pueden ir cosas tan específicas. En la prueba, por ejemplo, en el objetivo general habían recuperación, por ejemplo, del dolor, recuperación del ron articular. Esas son cosas específicas, ¿ya? No es algo general global, ¿ya? Yo tengo que ir hacia la estructura general o global que está dañada y ahí yo tengo que generar mi objetivo principal. Y para eso yo tengo los objetivos específicos que me van a ayudar a que se cumpla este general. Bueno, los objetivos generales principales de una rehabilitación son restaurar el nivel funcional prelesional en el menor caso posible, pero con las mejores intervenciones posibles. O sea, yo voy a tratar de restaurar o restablecer el patrón de funcionamiento, ¿ya? Con las mejores praxis posibles y llevando al sujeto a lo más cercano que estaba antes de lesionarse. Cuando un sujeto es sano, joven y tiene buenas propiedades del tejido, lo más probable es que yo me imponga frente a una rehabilitación que el sujeto vuelva de un 90 a más, ¿cierto?, de funcionalidad respecto a antes de que se haya lesionado. Pero cuando el sujeto ya entra en edad, cuando tiene mal cicatrización, cuando tiene ya múltiples lesiones a repetición, bueno, no me puedo, ¿no es cierto?, no puedo llevar eso tan alto, porque yo sé que quizá el tejido todavía no está preparado para yo tener algo antes o un tejido que sea igual que antes de la lesión. Y aún más, cuando el sujeto está pasando por un proceso neurológico, yo no me puedo plantear un 100% de recuperación. Siempre con los procesos neurológicos van a quedar recidivas y no vamos a alcanzar un 100%. Por lo tanto, tenemos que ir midiendo cuánto, según las características del sujeto, es lo que yo puedo esperar a que ese tejido vuelva a ser igual que antes, ¿ya? Y eso yo me lo debería plantear. Eso es un objetivo de la terapia. Otro objetivo es minimizar el desfuncionamiento o el desentrenamiento. El desfuncionamiento es que yo minorice mi pérdida de funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo pérdida de funcionamiento del codo, yo no tengo por qué no hacer funcionar todas mis otras articulaciones, si esta es la que está dañada. Y por ejemplo, si viene una zona aguda, una fase aguda, yo voy a tener protección frente a este codo, frente a este funcionamiento del codo. Pero mis otras articulaciones no tienen por qué no ser trabajadas. Y ahí yo gano en funcionalidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que minimizar la pérdida de funcionalidad. Y por último, tenemos que reinsertar a este sujeto a la actividad con el menor riesgo posible. ¿Ya? Entonces, esos son los tres principales objetivos que yo me debo plantear para una rehabilitación. Entonces, Fernanda, ¿cuáles eran los objetivos que tú te tienes que plantear para una rehabilitación? Objetivos generales. ¿Cuál es tu objetivo general? ¿Qué te vas a plantear tú en una rehabilitación como objetivo? ¿Bien? Andamos reclamando. Que te ayude Bastián, dile, llama telefónico. Bastián, aló. Como dice el ¿Ah? Restará el nivel funcional. ¿Al cuánto por ciento? Al máximo. ¿Y si tiene un proceso neurológico? No, como al mínimo. Al máximo mínimo, ¿cómo? Al medio. Al medio. Chuntando ahí, pregúntale al compañero. Ya, haga el llamado telefónico. ¿Ve? Tiene buena atención. Sí. ¿Ya? Daniela. Dígame otro objetivo. Ahí lo dijo uno Bastián. Restaurar la funcionalidad del sujeto prelesional, ¿no es cierto? Lo máximo cercano al nivel prelesional. Lo más cercano al nivel prelesional. Dígame otro objetivo. Bien, recién no estamos hablando, pero como están en el celular, no entienden nada, ni chino. Evitar el desfuncionamiento o desentrenamiento de la persona
¿ya? Y el otro objetivo, minimizar los riesgos, ¿cierto?, de lesionarse. Estos objetivos son antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónicos? Que, por un lado, muchas veces a nosotros nos dicen mucho que tengamos reposo. ¿Para qué? Para que la estructura regenere y tenga un buen proceso cicatrizal. Pero por un lado nos dicen, no, haz ejercicio, haz ejercicio. Entonces, ¿qué es qué? ¿O cuál es cuál? Por lo general, estos objetivos antagónicos deben ir equilibrándose, como dice Leslie, ¿cierto? Equilibrándose, generándose de acuerdo al proceso cicatrizal que uno lleva. Entonces, el reposo, evitar el estrés excesivo de los tejidos en proceso de reparación, pero el ejercicio va a evitar los efectos negativos de una inmovilización. Entonces, ¿qué hacemos cuando está inmovilizado el sujeto? ¿Generamos o no generamos movilidad? Bueno, ahí está una gran interrogante. ¿Por qué? Porque el médico te va a indicar reposo absoluto de la extremidad por 30 días, ¿no es cierto? Incluso te ponen a veces yeso para que tú no puedas moverlo y para que la articulación se quede con adherencia, ¿no es cierto? Hipomóviles. Pero nosotros necesitamos del ejercicio. El tejido necesita moverse. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que ir midiendo. Ahora, hay veces que realmente uno debe hacer el reposo de una estructura, ¿ya? Pero muchas de las otras veces uno debe moverlo, uno debe generar que esto no provoque disfunción, no provoque alteración de la funcionalidad. Por lo tanto, obviamente va a ser criterioso de cuánto nosotros vamos a pagar. Por ejemplo, hay veces que tenemos desgarros. ¿Ustedes conocen la clasificación de los desgarros musculares? ¿Cuál es la clasificación de los desgarros? Ahí el compañero lo está buscando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clasificación de los desgarros, compañero? Completo, parcial. ¿Cómo se llama? Joaquín Adaos, ¿o no? No, Joaquín Adaos, ¿cuál es la clasificación de los desgarros? De los desgarros musculares, como nosotros los vemos hoy en día, a través de un artículo del 2005 del profesor Verdugo, que nos da 7 características de tipo de desgarro y que son a ecografía musculoesquelética, o sea, a estudio ecográfico. Porque antiguamente decía desgarro tipo 1, 2 y 3, pero ¿qué es lo que es un desgarro tipo 1? ¿Qué es lo que es un desgarro tipo 2? Hoy en día se sabe que los desgarros es por la cuantía del desgarro, o sea, por la profundidad y por el espesor, ¿sí? Y por las características, si es hipogénico, hipergénico o anicogénico, ¿sí? Y también por las propiedades proteicas que genera este desgarro. Por lo tanto, tenemos un desgarro que va a ser leve, son los miofaciales, en donde solamente la miofasia, que es el tejido que recubre un músculo, es el que se desgarra o se rompe sus fibras, y no el músculo en sí, ¿ya? Después tenemos desgarros fibrilares, desgarros multifibrilares, que son solamente de una fibra muscular o varias fibras musculares. Después, en cuantía, tenemos los fasciculares, ¿ya? Que es un fascículo completo que se desgarra. Después tenemos los semidesgarros, que son varios fascículos que se desgarran. Después tenemos el desgarro completo, en donde todos los músculos se desgarran. Y después tenemos la lesiolisis, que es desgarro en la cicatriz del desgarro que se produjo. Sí. Entonces tenemos que saber cuáles son los tipos de desgarro. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no sabemos el tipo de desgarro, no sabemos cómo tratarlo, ¿ya? Y por ejemplo, al desgarro miofacial, que es el primero y el que tiene menos complejidad, nosotros podemos darle carga inmediatamente. O sea, nos llega la persona y nos dice que tiene un desgarro y que es miofacial, bueno, uno puede darle carga al tiro. Pero por ejemplo, al desgarro fascicular, por ejemplo, no podemos darle desgarro, o sea, no podemos darle carga durante 3 a 4 días por lo menos. ¿Por qué? Porque tiene un hematoma y tiene un exudado que está generándose. Por lo tanto, no podemos romper más glóbulos rojos, porque se nos va a hacer una hemorragia. Entonces, tenemos que saber algunos procesos de los tejidos para poder nosotros llevar una buena rehabilitación. Para que los objetivos que debemos plantearlo, como les dije, nosotros tenemos la fase aguda,
que es la fase de máxima protección donde tenemos objetivos. ¿Cuáles son los principales objetivos? Controlar el dolor y la inflamación. ¿Ya? Ese es un objetivo específico para la fase de máxima protección. ¿Cuál es otro objetivo? Mejorar el rango osteomuscular o rango artromuscular, ¿ya? Que es el ROM. Ese es otro objetivo que nosotros vamos a tener para esta fase, ¿no es cierto? Y plantearnos la terapéutica total. Pero un poquito, está medio loco. Ahí. Entonces, otro objetivo en esta fase de máxima protección es retardar la atrofia muscular, o sea, provocar que no se genere desuso, provocar que no haya poca funcionalidad en la zona. Y eso me va a llevar a mí, recuerden que el músculo vive de lo que es la contracción, del acortamiento y el alargamiento. Si nosotros no le damos funcionalidad al músculo, el músculo va a empezar a atrofiarse, o sea, va a empezar a quedarse en una sola posición, en acortamiento por lo general, ¿sí? Y eso va a generar muchas complicaciones después, porque va a estar más propenso a lesionarse nuevamente de un desgarro y reeducar la marcha si se debe, si es que es un proceso de estreno inferior. Ahora, ahí sería reeducar la extremidad o la zona tratada. ¿Por qué? Porque si es un proceso de tren superior, sería reeducar los patrones musculares a nivel superior o reeducar los patrones musculares a nivel inferior. ¿Okay? Esos son los objetivos que nosotros nos vamos a plantear en una fase de máxima protección. Cuando el paciente llega con muchas características en zona aguda, subaguda, y ¿qué vamos? Esos son los objetivos específicos. ¿Y qué vamos a tener como objetivos operacionales? O sea, objetivos que ustedes después van a implementar en la rehabilitación para poder ayudar a estos objetivos específicos. Bueno, vamos a hacer fisioterapia, con crioterapia, con calor frío, para modular lo que es el dolor y la inflamación. Vamos a tener movilizaciones articulares. Esas movilizaciones pueden ser pasiva, activa, activa asistida, puede ser en cadena cinética abierta y cerrada. ¿Ya? Las movilizaciones articulares son las típicas movilizaciones que yo le voy a hacer al sujeto en la articulación en diferentes rangos, ¿ya? Y puede ser, como les dije, pasiva. ¿Cómo es pasiva? Cuando el terapeuta mueve la articulación y el sujeto no hace ninguna contracción muscular, ¿ya? Activa es cuando el sujeto hace él la movilización y el terapeuta no lo ayuda. Activa asistida es cuando yo le ayudo en algún rango de movimiento a generar esta acción al paciente. Movilizaciones de tejido blando, bueno, nosotros hacemos movilizaciones de tejido blando con terapia manual, con masoterapia, ¿ya? Con diferentes técnicas manuales. Nosotros vamos a movilizar tejido, sobre todo en esta fase, vamos a tratar de movilizar un poco el edema que está teniendo la zona. Y ese edema nosotros tenemos que drenarlo a los centros de la linfa. Y por lo general los centros linfáticos están en las articulaciones por posterior, a nivel de la rodilla por posterior, a nivel del calcáneo por posterior, a nivel de la ingle, a nivel de la axila, a nivel de la zona de la zona mastoidea y bueno, y otros centros, ¿cierto?, linfáticos. ¿A dónde más? ¿Zona gástrica? Ya. Ahí entonces en el centro, entonces Leslie, en el centro de... Sí, eso es lo más grande, eso es lo más grande. Y nosotros ahí tenemos que acarrear o tenemos que llevar el líquido que está circundante y que está generando que haya más edema y haya más volumen en la zona. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, con drenaje linfático. El drenaje linfático es una técnica manual. Y así, bueno, vamos a hacer ejercicio terapéutico, que son las movilizaciones funcionales que vamos a realizar, con diferentes técnicas que vamos a ver. Vamos a hacer contracciones, como les dije, cadena cinética abierta cerrada. Primero vamos a generar contracciones de tipo isométricas para que después nos vayamos a contracciones de tipo concéntricas y para terminar en fases más retardadas, o sea, fases de mediana a mínima protección con contracciones
excéntricas. Entonces, primero contracciones isométricas en fase agudas, después trasladamos en fase de máxima protección a media protección, contracciones concéntricas a contracciones isométricas a contracciones concéntricas, y en la fase de mediana protección trasladamos de contracciones concéntricas a contracciones excéntricas, para terminar en la fase de mínima protección con contracciones ya excéntricas. ¿Ok? Esa es más o menos la evolución de las contracciones musculares que debemos hacer. La fase aguda son 3 semanas, ¿no? Depende de la lesión. Depende de la lesión. Ahora, por estadio, así como se le han enseñado ustedes teóricos, la fase aguda dura 3 semanas, la fase subaguda dura hasta la tercera semana, la fase aguda dura de la tercera a los 3 meses, y la fase crónica dura de los 6 meses hacia arriba. Entonces, eso es lo teórico, pero eso va a depender de cada lesión. Va a depender del tipo de lesión. Porque, por ejemplo, volviendo al caso anterior, una lesión miofascial dura 7 días. Entonces ahí no tenemos 3 semanas. Tenemos una fase aguda que va a durar 1 a 2 días, una fase subaguda, una fase aguda que va a durar de 2 a 4 días, y una fase de restauración que va a durar entre los 5 y los 7 días. ¿Entiendes? Entonces hay que ver la lesión. Vamos a reeducar patrones, a entrenar el sistema cardiovascular. Es algo importante que no lo consideran mucho. Tenemos que, si por ejemplo es una lesión de tren superior, no hay por qué no, por ejemplo, llevarla a la bicicleta para que entrene su sistema cardiovascular. ¿Sí? Y para que mantengamos. Ahora, el sistema cardiovascular tiene muchas consideraciones importantes. Por ejemplo, si yo trabajo el sistema cardiovascular, va a trabajar mi sistema arteriovenoso y va a mejorar mi irrigación sanguínea a los tejidos, y puede mejorar también mi irrigación sanguínea hacia el tejido que está lesionado. ¿Y por qué yo necesito mejor irrigación sanguínea? Bueno, porque mi sistema arterial va a ir todos los nutrientes que yo necesito para la restauración de ese tejido. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es, entre comillas, se llama un bombeo a la zona lesional. O sea, llevar sangre, harta irrigación hacia el tejido que está lesionado. Y así podamos tener una buena nutrición hacia ese tejido. Entonces, el sistema cardiovascular lo debemos trabajar en base a hidroterapia, o sea, cosas en agua, como lo hacen, por ejemplo, en el Humavida, trabajarlo en base a bicicleta estática, bueno, a elíptica si se puede, etc. Tenemos varias posibilidades como trabajar nuestro sistema cardiovascular. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda con los objetivos y con los objetivos operacionales, que hagan actividades para hacer dentro de una rehabilitación en fase aguda o de máxima protección? Reeducar la masa puede ser también en otra fase. Claro. Porque yo creo que igual, Sí. dependiendo de la lesión, a veces reeducar la masa y llegar y darle al tiro como Sí, ahora, claro, ahora va a depender, por ejemplo, si es que está perdida la marcha, quizás la vamos a reeducar dependiendo cómo llegue el paciente. Entonces, podría llegar como el caso, en 4 apoyos. O sea, 2 bastones, entre apoyos, 2 bastones, un pie, funcional. El otro con un rango de protección. Ahí yo voy a reeducar la marcha desde un inicio. Pero puede ser que no tenga nada de tren inferior y no tenga por qué reeducar la marcha. Por eso que dice eso, que son más patrones funcionales, reeducar patrones funcionales. Ahora, por ejemplo, no solamente yo voy a reeducar la marcha con bastones, sino también lo voy a reeducar en paralelas, con biofeedback, frente a un espejo, porque voy a rehabilitar las fases de la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿En qué fase yo voy a hacer la educación? Va a depender de las características del usuario. Si el usuario viene con muletas, voy a empezar a elegir. Pero si no es una disfunción primaria del sujeto, podría reeducar la marcha en la fase de mediana protección, y lo podría hacer en paralelo o frente a un espejo, reeducando la fase de la marcha. Entonces va a depender. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Dudas? Después de la fase de máxima protección, vamos a tener una fase de mediana protección, y en la fase de mediana protección nosotros vamos ahora a tener otros objetivos. Como les dije, vamos a tener criterios de ingreso, o sea, criterios que debemos haber cumplido en la fase anterior. ¿Cuáles son esos criterios? Para ingresar a esta fase de mediana protección, ROC completo.
Sí o sí, para poder ingresar a una fase de mediana protección, tenemos que tener el ROM completo de la zona que está lesionada. Si el ROM no está completo y de todos los planos, recuerden que nosotros tenemos un ROM, por ejemplo, si hablamos de hombro, tenemos en 3 planos el rango osteomuscular. Por lo tanto, tendríamos que evaluar cómo está el ROM de extensión, de abducción, aducción y de rotación interna, rotación externa. Si se cumplen los rangos osteomusculares, obviamente en rangos normales, podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase de mediana protección. Si que no hay derrame articular ni edema, podemos entrar a esta fase de mediana protección. Si hay derrame articular y edema, todavía no está preparado el tejido para entrar a esta fase. ¿Ya? Y el dolor, obviamente, si es bajo, 1 o no hay dolor. ¿Sí? Cuando el dolor no hay dolor o cuando el dolor es bajo, 1, que es muy poco ese grado de dolor, nosotros podemos entrar en esta zona. Pero si el paciente está fluctuante o está con dolores todavía muy altos de su sensación subjetiva del dolor, no podemos entrar todavía en esta fase. O sea, posiblemente si está con un EVA 8, un EVA 9, un EVA 7, posiblemente no va a poder quizás realizar estas acciones. Por eso que no podría entrar quizás a esta fase. Esto es de forma teórica, porque obviamente tenemos que ir viendo las particularidades de cada sujeto. ¿Cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a plantear para esta fase? Bueno, mejorar la resistencia osteomuscular general. Vamos ahora a empezar a trabajar ya la fuerza. Cuando yo hablo de carga, no necesariamente tiene que ser una carga con una pesa, con 10 o con 20 kilos en cada lado y hacer sentadillas. Carga es generarle tensión a la articulación. Puedo hacerlo con peso o sin peso. Puedo hacerlo con mi propio peso o puedo hacerlo acostado con una banda elástica. Eso es generar carga, ¿ya? Generar tensión. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en esta fase de mediana protección? Yo ya le voy a generar ahora carga con un elemento externo. ¿Por qué? Porque ya está, el tejido ya está preparado para. ¿Y para qué? Para empezar a ganar fuerza muscular, a aumentar mi fuerza muscular. ¿Ya? Y eso me va a hacer ganar resistencia también muscular, o sea, voy a trabajar ambas, fuerza y resistencia muscular. ¿Cuándo se trabaja resistencia muscular? A grosso modo, a grandes rasgos, 10 repeticiones a más. ¿Cuándo se trabaja fuerza muscular? Cuando aumenta mi carga, mi peso, y trabajo con menos repeticiones. ¿Ya? Cuando es fuerza máxima, trabajo de 3 repeticiones a menos. Y cuando es fuerza potencia, trabajo entre 3 y 7 repeticiones. Eso a grosso modo. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que ver qué quiero trabajar. Si es fuerza máxima, si es fuerza potencia, y a la fuerza potencia tengo que sí o sí implementar de velocidad. O si es fuerza resistencia. Y la fuerza de resistencia se trabajan de las 10 RM hacia arriba. De 10 repeticiones hacia arriba. Por lo general son entre 10 y 20 repeticiones. Tampoco sirve mucho hacer 40 repeticiones, 50, no da mucho, no va mucho a un objetivo claro. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Se va. Y por último, tenemos que reeducar. Ahora empieza la reeducación, empieza a generarse el equilibrio y el control neuromuscular, o sea, el balance y el control neuromuscular. En esta fase se empieza, no en la fase anterior, sino que en la fase de mediana protección yo empiezo a generar balance y es los típicos ejercicios que hacemos arriba del bosu, frente de plataforma inestable, con un pie, con los ojos cerrados, con todas esas cosas. Acá se empieza a trabajar en la fase de mediana protección, no antes, no en la línea de protección. Y también el control neuromuscular. El control neuromuscular se trabaja intermúsculo, o sea, el propio músculo para generar organización de sus fibras, intermúsculo entre grupos musculares. ¿Sí? Recuerden que probablemente los grandes movilizadores sean grandes grupos musculares, no sean músculos independientes. Bueno, y se trabaja agonista-antagonista. ¿Qué voy a tener yo como actividades o como objetivos operacionales? Acá están los famosos objetivos operacionales, que a algunos les costó harto. Vamos a trabajar con electroestimulación. Ahora la corriente cambia. Si antes era una electroestimulación analgésica para el dolor, ahora es una electroestimulación para generar contracción. ¿Sí? Y por lo general ahí trabajamos con lo que
han pasado fisioterapia con ondas rusas, interferenciales con potencia sobre 200 Hz. Entonces, vamos a trabajar ya con una onda donde, con una intensidad de electroestimulación donde sea evidente la contracción muscular. ¿Se entiende? En la otra solamente te da sensación de cosquillas o sensaciones donde uno alivia la sintomatología en la fase anterior. Vamos a trabajar con ejercicios terapéuticos en cadenas. Ahora es funcional. Antes, en la fase de máxima protección, era primero empezamos en camilla, después empezamos en la camilla, pero ya levantados o en apoyo de sentado, y después nos pasábamos a un apoyo bipodal, ¿sí? Contra gravedad. Ahora en esta vamos a trabajar ya en cadenas funcionales. En la fase de mediana protección ya trabajamos con elementos funcionales, con elementos que yo ya voy a generarle perturbación a mi estabilidad y voy a generarle también coordinación y pérdida de balance para ganar balance a mi cuerpo. Entonces ahí yo voy a trabajar con cadenas cinéticas abiertas, cerradas, con ejercicios en contracciones unipodales o bipodales, con una base de sustentación disminuida, ¿sí? Con entrenamiento neuromuscular, reeducación de algunos patrones de funcionalidad más compleja, y voy a seguir entrenando mi sistema cardiovascular porque es bastante importante, con bicicleta elíptica, escaladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Acá yo le agrego pesos obviamente. Cuando uno trabaja en rehabilitación, ¿cuánto es el peso que uno trabaja? El peso de carga, el peso externo que yo le voy a agregar a una persona para que pueda generar tensión muscular. En la fase de máxima protección, probablemente sea muy poco el peso que ocupe. Probablemente sea más banda elástica y sean más ejercicios con el peso de mi cuerpo y con elementos que sean más bien de una tensión muscular controlada. Pero acá yo voy a generar tensiones musculares con pesos un poco más excesivos. ¿Cuánto más o menos lo que se trabaja en rehabilitación? En porcentaje, si hablamos de 1 a 100. 30, 40. 30, 40 dice el señor Barriga. Señor Francisco, no, Franco. Yo soy muy malo para los nombres, así que por favor. Ya casi me lo quedan 3 semanas y recién ya me estoy acordando de algunos nombres. Francisco, ¿no? Francisco, no. Pizarro, ¿no? Ya, Bastián, Adaos. Me acuerdo o del nombre o del apellido, no me acuerdo de las dos cosas. Francisca, no, Fernanda, Daniela, acá ya. Herrera, Benjamín. Acá ya me perdí. Claudia. ¿Ah? Ya. Ese es un play. Entonces, ¿qué le estaba preguntando? Las cargas. Franco, ¿cuánto era? Porcentaje de carga que uno puede. 30, 40, dijo Franco. ¿Quién le cree a Franco? Los amigos, ¿están las amigas? ¿Qué bien o no? ¿Sí? ¿Ah? Benjamín. Posiblemente lo ideal es que tú compares el lado que no está lesionado, el lado sano. ¿Cuánto hace ese? Y de acuerdo a ese, yo debería sacar un porcentaje de recuperación para mi tejido. Pero por lo general la rehabilitación se trabaja de 30 a menos. O sea, del 30%, por ejemplo, si yo acá hago 100 kilos, yo debería trabajar de 30 kilos hacia menos con mi lado lesionado. Por lo general en rehabilitación se trabajan con pesos bajos, de 30 menos, el 20%, el 15%, y cuando ya estamos en una fase más avanzada, podemos aumentar un poquito más, 25% de mi fuerza contralateral o de mi fuerza prelesional. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque las cargas que no son controladas pueden llevar a la reelección de no. Si yo no sé cómo trabajar y con cuánto peso, yo puedo tirarle 50 kilos y mi 100% era 70. Entonces, ahí voy a generar mucho estrés en el tejido. Y recuerden que si bien estamos en la fase de mediana protección, todavía no termina nuestra rehabilitación. Por eso que trabajamos con pesos bajos. Del 30 hacia abajo. Recuerden eso. Pregunta.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Y por último tenemos la fase de mínima protección. La fase de mínima protección que acá en lo que se llama fase de reintegro a las actividades de la vida diaria, actividades laborales, etc. De mínima protección, sí. Cuando ya vamos al reintegro de nuestras actividades normales, es una fase de mínima protección. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Bueno, haber completado por lo menos la fase completa anterior y que tengamos, bueno, ahí dice cuádriceps, pero en realidad que tengamos de un 80 a más por ciento de, en este caso, cocontracción de grupos musculares. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo tengo que tener un balance entre cuádriceps y isquiotibial. ¿Sí? ¿Cuál debería ser ese balance? Si, por ejemplo, este cuádriceps isquiotibial hacen una acción concéntrica y excéntrica y eso equivale a 100 kilos. ¿Cuánto debería ser en cada grupo muscular lo que aporte estos 100 kilos de esta fase concéntrica excéntrica? Eso se llama balance muscular. ¿Cuánto debería aportar el cuádriceps? 50 y 50. 50 y 50 y 50. ¿Alguien le queda? Yo sí no sé. ¿No? Leslie dice 50. ¿Le queda Franco entonces? 60 quién? ¿Ya? 60 No, yo creo que 60 podría ser al revés 50, porque 50. pasamos más tiempo de pie que en eso adelante. ¿Ya? Pero ¿Qué más dice? Ahora, no es por una. No es, ¿disculpa? Los isquiotibiales más que la marcha. ¿Cómo? Los isquiotibiales. ¿Ya? ¿qué puede ser? Lo que pasa es que finalmente, chiquillos, véanlo no por la actividad que nosotros vamos a hacer, caminar, saltar, etc., sino por la fuerza contráctil que debe tener cada grupo muscular para que el otro grupo, el antagonista, no se desbalance en su fuerza contráctil. Porque ¿qué pasa? Si que nosotros tenemos un desbalance, podría ser que esté más efecto a un desgarro, el músculo. O sea, por lo general, Leslie acertó, por lo general la fuerza que yo debería tener para una acción concéntrica excéntrica, el 60% me lo debería aportar el cuádriceps. Y es nada más y nada menos por la fuerza que tiene el músculo. Más que nada por eso. O sea, este grupo de 4 vientres tiene más fuerza que este grupo de 3 vientres. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque este grupo de 4 vientres tiene 2 vientres que son cortos pero potentes y tiene 2 vientres que son largos y que también son potentes. Este tiene un vientre que es potente y 2 que son ahí nomás. Por eso que el 40% lo debería tener el isquiotibial. Y así todos los grupos musculares que hacen pronación, supinación, flexo, extensión, que es en este caso el grupo de los flexores anteriores del codo y el tríceps braquial, y etc. Todos tendrían que tener, en este caso, un balance muscular. Y eso es lo que podríamos pedir. ¿Ya? Eso sería en lo que son los reintegros o los criterios de reintegro. ¿Y cuáles serían las acciones que vamos a hacer acá, los objetivos específicos? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Preparar al sujeto para reintegrarse, bueno, dice deportivo, pero en realidad, preparar al sujeto para reintegrarse a las actividades de la vida diaria, laborales, estudiantiles, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que haga la persona. Y que, a ver, yo les dije en su momento, la terapia, la rehabilitación, debe ser un común acuerdo con el usuario. Por lo tanto, si el usuario dice, a mí me gusta jugar rugby y yo por esta lesión no puedo jugar rugby, pero yo quiero puro volver a jugar rugby, ese es un objetivo que debemos cumplir para este sujeto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el sujeto vuelve a jugar rugby, pero no vuelve a jugar con la misma intensidad, con las mismas características, con la misma agilidad que tenía antes de la lesión, se va a frustrar y se va a volver a lesionar. Entonces, nosotros tenemos que llevar al sujeto a lo que, en este caso, la rehabilitación nos indique, pero llevando en consideración lo que el sujeto quiere para sus actividades funcionales. ¿Se entiende? Y así, bueno, era un ejemplo raro, puede ser que el sujeto quiera volver a bailar, que el sujeto quiera volver a... etcétera, ¿ya? ¿A bailar? No.
Ya, eso. ¿Dudas? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer ejercicio, vamos a seguir haciendo ejercicio terapéutico, pero de una acción concéntrica excéntrica, y ahora vamos a hacer más acciones excéntricas, o sea, más contracciones en excéntrico, porque se sabe que cuando nosotros hacemos contracciones en excéntrico tenemos la misma posibilidad de generar fuerza, pero tenemos un resguardo frente a una acción. Las acciones concéntricas son las que se generan más lesiones y las acciones excéntricas son las que generan más lesiones con velocidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros generamos una acción concéntrica excéntrica, ¿ya? Nosotros tenemos más posibilidad de lesión que si nosotros generamos solamente una acción excéntrica, pero con la misma fuerza. Entonces, estamos ganando lo mismo, pero con menos probabilidad de lesión. ¿Se entiende, no? Si nosotros tenemos una pesa de 100 kilos acá y nosotros hacemos esta acción, estamos acá, hacemos hacia abajo y después hacia arriba. Es una acción concéntrica y después excéntrica, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos los mismos 100 kilos, pero lo hacemos de acá hacia arriba, es lo mismo. Ganamos la misma cantidad de fuerza. Pero no tenemos esta acción que va a estresar al músculo y quizás no podamos volver y lo podamos lesionar de nuevo. Por eso que generamos con acciones excéntricas mucho más trabajo en zonas de mínima potencia. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Y ahí vamos a hacer ya. Nicolás, ¿no? Ahí vamos a hacer también ya diferentes entrenamientos de agilidad, coordinación, ejercicios terapéuticos ya más específicos de la acción que hace el sujeto, que hace habitualmente el sujeto. Por lo tanto, acá ya es actividades que ya sean en torno a las acciones que el sujeto hace habitualmente y que genera habitualmente en su vida diaria. Y para lo que el sujeto también quiere que lo rehabiliten, ¿ya? Que es lo que yo les comentaba, que tiene que ser en concordancia los objetivos del sujeto, del usuario y del terapeuta. Nosotros tenemos que, ¿qué debemos hacer con esos objetivos que nos plantea el sujeto, el usuario? Aterrizarlos y darle las posibilidades efectivas, las medianamente efectivas y las que son muy difíciles de cumplir. Tenemos que nosotros aterrizar esos objetivos. ¿Dudas acá? Bueno, acá trató el proceso ya de entrenamiento funcional, puro entrenamiento funcional, ¿sí? En diferentes planos. Primero empezamos en planos que son con una sola dirección, después en planos que son de dos direcciones y en planos ya multidireccionales, con diferentes elementos, con diferentes estrategias de balance, estrategias de coordinación, de agilidad, rapidez. Ahí la mente es abierta para muchas cosas. ¿De qué va a depender? De las características del sujeto y las características que queramos trabajar, nada más que eso. Hoy en día está muy en boga, por ejemplo, los ejercicios pliométricos. Los ejercicios pliométricos son ejercicios en base a saltos, ¿ya? Y en base a saltos no hacer esto nomás, sino que hacer saltos de caída, rebotes de ese salto, hacer saltos con un pie, hacer una acción rápida y quedar en un salto con dos pies, un pie, bueno, etc. Y todo eso se ha visto que tiene mucha posibilidad de recuperación intra e intermuscular, de la coordinación de los músculos. Entonces tenemos que trabajar eso. ¿Dudas acá? ¿Dudas? Ya, este es un poco de materia, la vamos a pasar. Y por último, vamos a 10 minutos más para pasarle cuáles son los tipos de ejercicios. Y después nos tomamos un break de 5 o 10 minutos para hacer la especie de práctica. ¿Ya? Y con eso estamos listos para ganar el partido. Hola. ¿Ese papelito subió? ¿Qué pasó anteriormente? No. No, ese no está, profe. El anterior, ese sí. Ese sí. Pero lo puedo ver yo nomás. Ese sí, pero el anterior. Se lo subo. No, suba, no. Ya. Bien, chicos. Ya miren, por último, esto es cortito. Ya, si nosotros tenemos que definirnos, las personas cómo nos definen.
en general, las personas que no nos conocen, de las cosas que hacemos, ¿cómo nos definen a nosotros? ¿Ah? ¿Cómo nos definen las personas en general? A nosotros, a los kinesiólogos, usted va a ser kinesiólogo. ¿Ah? Los masajistas, los hueseros, ¿no? Antiguamente se decía los hueseros, no sé por qué, pero los hueseros. Bueno, ¿ah? Lo que sea. Los polleros. En el área del Pollo top. Pollo Pollo brote. ¿Cierto? Ahí va. El pollón. ¿Entráis? Si la mamá. No, Sí, es la porque mamá. más que nada, porque el tema visual las mata. ¿Cierto? Ya, entonces, si nosotros tuviéramos que definir los chiquillos, yo creo que nosotros los tendríamos que definir como los muscólogos o algo así, o sea, los que tengan los muscólogos, o los que tengan que ver con el músculo, porque nosotros trabajamos mucho con el músculo, ¿sí? Todas nuestras, o yo diría que gran parte de nuestras rehabilitaciones, y sean en cualquier área musculoesquelética, respiratoria, cardiovascular, no sé, quemado, piso pélvico, balance, cualquier área, todas van a trabajar con el músculo o con los músculos. Por lo tanto, más que huesero, a nosotros deberían llamar los muscólogos, ¿no es cierto? O los musculetes, ¿ya? Ahora, por eso mismo tenemos que saber, a grandes rasgos, les voy a decir, tenemos que saber cómo trabaja el músculo o cómo se generan las acciones musculares. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar fuerza muscular, nosotros debemos tener características de este músculo o del desarrollo de la fuerza. Y la fuerza principalmente se puede desarrollar de tres aspectos o de tres maneras. De una forma física, de una forma fisiológica o una acción de una contracción muscular. ¿Ya? La forma física tiene que ver más con fuerzas igual masa por aceleración. La forma fisiológica va más referida en torno a la capacidad contráctil de un músculo, y eso ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Cómo se da la contracción muscular adentro de la célula? ¿Ustedes cómo se da la contracción muscular adentro de la célula? ¿Quiénes son actores principales para generar una contracción muscular? Para que se genere este entrecruzamiento de las bandas Z, ¿no es cierto? Y genere un acortamiento de estas fibras para que después se separen estas bandas y genere un alargamiento de estas fibras. ¿Ah? La ¿Usted sabe? ¿Cómo es? Claro. Así tocamos. Está la bomba, Leslie dice, está la bomba de ácido de potasio, ¿cierto? Sí. Esta bomba de ácido de potasio abre los canales, ¿ya? Abre los canales de calcio que entran, atraviesan la membrana citoplasmática, entran a la célula nuclear de las proteínas que van a estar generando, ¿no es cierto?, un desenvolvimiento para esta contracción muscular. ¿Quiénes son esas? La tropomiosina C principalmente, que es el principio activo en donde esta va a generar este ARN proteico va a generar un desenvolvimiento, un giro. ¿Para qué? Para que el calcio abra este canal activo de la tropomiosina C y para que cuando entre el ATP y haga una hidrólisis genere el levantamiento de la cabeza de la miosina, ¿sí? Y esta miosina se acople hacia este sitio activo de la tropomiosina C. Y eso genere que la miosina, que la cabeza, llegue hacia el medio estas bandas y haya contracción, ¿cierto? Haya unión de estas bandas C. ¿Ve? Entonces, eso es la parte fisiológica, pero nosotros no vemos eso, nosotros lo vemos más bien con la acción muscular. Y la acción muscular principalmente tiene un momento, un trabajo y una acción dinámica. La manifestación de fuerza tiene que ver con una movilidad del tipo isométrica o estática, con una movilidad del tipo dinámica activa y con una movilidad del tipo reactiva. Del tipo isométrica estática, principalmente tenemos dos acciones. ¿Cuáles van a ser? Las fuerzas máximas isométricas y las fuerzas submáximas isométricas. Las fuerzas máximas isométricas tienen que ver con la contracción
muscular máxima y esa tiene una resistencia insalvable. Y las fuerzas submáximas isométricas tienen que ver con una contracción muscular submáxima y tienen una resistencia salvable. ¿Qué significa insalvable? Salvable? Que tienen resistencias máximas o resistencias submáximas. Ahora, están las dinámicas activas, que son las fuerzas finalmente que trabajamos en funcionalidad. Las dinámicas son las típicas llamadas que ustedes ya conocen, contracción concéntrica y excéntrica. ¿Ya? Esas son las fuerzas dinámicas. Ahí vamos a tener un movimiento externo sin contramovimiento y por lo general vamos a tener tres principales: dinámica máxima, dinámica relativa y fuerza máxima explosiva. ¿Ya? La fuerza máxima explosiva tiene que ver con el máximo posible desde una zona parada a una ejecución de movimiento rápido. Esta ejecución tiene que ser en el menor tiempo posible. La fuerza máxima dinámica relativa es lo mismo, pero tiene que ver con un tiempo. Digamos. Rebobinamos. Tenemos tres tipos de fuerzas: fuerzas isométricas, fuerzas dinámicas y fuerzas reactivas. Las fuerzas isométricas son las fuerzas mantenidas. Una fuerza isométrica es cuando yo genero una fuerza y la mantengo estáticamente. Y esa fuerza, yo estoy generando fuerza, pero ¿en qué? En isometría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las bandas Z hicieron esta acción, pero se quedaron ahí, estáticas. ¿Ya? Esas fuerzas pueden ser tanto máximas isométricas como submáximas isométricas. Las máximas isométricas son a una máxima voluntad. O sea, lo que yo puedo generar más de fuerza. Si yo tendría un dinamómetro, que es un analizador de la fuerza, y yo genero una acción, esa es una acción isométrica máxima. Porque estoy generando mi máximo potencial de fuerza, isométrica. ¿Y cuál es la máxima, submáxima, isométrica? Es cuando yo genero un nivel submáximo. O sea, no genero mi 100%, genero mi 80% nomás de fuerza. ¿Ya? Pero siempre en isometría, o sea, en una acción estática de la acción muscular. Después están las dinámicas activas y ahí tenemos tres: dinámica máxima, dinámica relativa y máxima explosiva. La dinámica máxima es una fuerza máxima una sola vez, o sea, una acción dinámica una sola vez. Estoy ahí, hago una acción y esa fue mi fuerza máxima dinámica, obviamente quizás con un peso acá, ¿ya? No tiene tiempo de ejecución. Yo la puedo hacer lento, la puedo hacer rápido. La dinámica relativa sí tiene tiempo, límite. O sea, yo lo tengo que hacer la misma acción, pero ahora en medio segundo o en un segundo. ¿Ya? Y la dinámica explosiva tiene que ver con acciones que tienen que llevar una acción rápida pero explosiva, o sea, con situaciones en el menor tiempo posible, ¿ya? Y lo explosivo es, por ejemplo, hacer varios saltos en un tiempo determinado, ¿ya? De forma rápida. Tiene que ver con esta dinámica explosiva tiene que ver con la ejecución de movimiento en el menor tiempo posible. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Isométrica y dinámica. Y por último tenemos las reactivas. ¿Cuáles son las reactivas? Cuando hay un contramovimiento y este contramovimiento tiene un SEA. ¿Qué es lo que es un SEA? Un reflejo osteotendíneo o un contramovimiento con un reflejo en contracción concéntrica, etc. Y ahí tenemos dos posibilidades: las fuerzas explosivas elásticas y las fuerzas de reflejo elástico explosivo. La primera tiene un SEA lento y la segunda tiene un SEA rápido. Ahora van a ver un ejemplo de cada una. ¿Ya? Por ejemplo, las isométricas. Vamos a empezar con las isométricas. Eso sería una isométrica submáxima. ¿Por qué? Porque estoy generando, por ejemplo, una plancha, pero no estoy generando una fuerza máxima para poder hacer esa plancha. A no ser que el sujeto no pueda hacer esa plancha, no va a ocupar su 100%. Ahora, si el sujeto, ¿no es cierto?, tiene poca fuerza, tiene poca voluntad de hacer esta acción, quizás se ocupa su 100%, pero yo creo que nadie que no tenga una lesión probablemente lo va a hacer a su submáximo. ¿Se entiende?
Y eso puede ser mantenido, puede ser con tiempo, sin tiempo, etc. Igual sería una fuerza isométrica máxima, bueno, con un dinamómetro hacer la máxima acción voluntaria, o sea, la máxima fuerza posible. ¿Cuál es el dinamómetro? Eso que está ahí, y que está generando una resistencia y está evaluando cuál es mi fuerza aductora máxima. ¿Se entiende? Eso sería una fuerza isométrica máxima. ¿Se entiende el ejemplo? Oye, ese puntero porque esta clase está grabada. Entonces cuando yo se la suba de nuevo, va a estar con vos. Le voy a subir el PPT en vez del PDF. Va a estar con vos y... ¿O no? ¿Le salgo la luz? Ahí nada, profe. Ya. Las dinámicas. La dinámica activa, fuerza dinámica máxima, es con un peso máximo y no tiene tiempo. Tiene una acción y que tampoco tiene una generación de voluntad con tiempo. La fuerza dinámica máxima relativa son varias RM, varias acciones, pero con un submáximo, no con el peso máximo. ¿Ya? Y la fuerza máxima explosiva es esta acción. ¿Sí? Es una fuerza máxima explosiva, pero que no tiene un tiempo determinado. ¿Se entiende? Ahora están las reactivas. Las fuerzas reactivas son fuerzas que ahí se está cargando. Estas tienen movimiento. Ahí se está cargando. La fuerza elástica explosiva ahí está. La fuerza elástica explosiva tiene que ver con una fuerza donde tiene un CA alto o largo. Si se dan cuenta, miren, tiene un desplazamiento articular de gran volumen. O sea, hace un desplazamiento articular de rodillas a máxima amplitud. Eso significa un CA largo o alto. ¿Se dan cuenta? Y tiene un salto, obviamente, por medio. Y las que son fuerza reflejo elástico explosivo tienen un CA corto o un CA bajo. Entonces, el estiramiento que se provoca en esta articulación es menor a esto. El reflejo elástico de flexo-extensión es menor en este explosivo elástico. Ese es un CA corto o un CA bajo. Y este es un CA fuerza elástica explosiva. ¿Se entiende, no? Las dos características de estas fuerzas reactivas. ¿Sí? Tiene que ver con la longitud del salto, ¿verdad? Tiene que ver con la longitud del CA, del estiramiento, en este caso, de la flexo-extensión de rodilla. ¿Ya? Cuando es fuerza elástica explosiva, tenemos un rango casi completo de movimiento que se está generando. Y cuando es y también tenemos un salto mucho más alto. Y cuando es fuerza refleja elástica, tenemos un salto más corto porque el sea más corto también. El reflejo elástico es más corto. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso era entonces referente a lo que es un poquito hablar de fuerza. Obviamente nos queda mucho más para hablar de fuerza porque es un tema muy amplio. Podríamos estar, bueno, en realidad la próxima clase de cátedra vamos a tener más ejemplos y voy a traerles más ejercicios terapéuticos, así que los invito a venir. Y vamos a pasar a algunos pequeños síndromes que son los últimos que vamos a ver. ¿Sí? Y ya estaríamos listos para la prueba, para la próxima clase. Estaríamos listos para la prueba, para la última. Va a ser el mismo formato, 10 preguntas, un caso. El mismo formato. Ahora, chiquillos, en esta le fue relativamente mucho mejor, o sea, no relativamente, exponencialmente mucho mejor que la otra prueba. Así que espero que el caso que viene, la última prueba, lo hagan igual de bien, porque les fue bastante, hablo en general del curso, no en particular de ¿ah? Claro, sí. El mismo formato, pero ahora con esto bien ya, que es como es donde más se equivocaron, lo operacional. ¿Sí? Ahora ya tienen ejemplo. Ahora tampoco les pedí tanto lo operacional, igual les cobraba harto si me decían nomás que querían hacer. Ya, ¿dudas? Ya, chicos. Estamos. ¿Quieren activo la pequeña simulación o porque nos vamos temprano quieren un... Profe, ¿y cómo revisar la prueba? Sí, también.
por el último. En realidad le voy a decir como el práctico, si tampoco vamos a hacer como una simulación. ¿Ah? Dele, para que nos vayamos, para ver el partido. Sí, po. El primero. El abrió. 10 más 1. Ahora ya, por eso, para explicar. Ya, chiquillos. Para que vayamos al partido, que a las 8, les voy a explicar el práctico y los que quieren ver su nota, les voy a mostrar su prueba para que vean su nota. Bueno, en realidad la nota ya está, pero para que sumen su puntaje y vean si se equivocaron o no, etc. Ya, miren, es sencillo. El práctico, voy a estar yo con el docente. Vamos a evaluar. Ya, hay una rúbrica subida, que es rúbrica de práctico. Y esa rúbrica de práctico conlleva lo mismo que ustedes ya han estado trabajando, que trabajaron en la prueba y que hemos estado trabajando ya estas últimas 3-4 semanas, que son los casos clínicos, que espero que hayan traído sus casos para que lo muestren y vean si están bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer un caso, al igual como ya lo han tenido, y con las mismas características de preguntas. Van a tener que hacer un resumen clínico, después una difusión clínica principal, van a tener que hacer un diagnóstico kinésico, van a tener que hacer un objetivo general, 3 a 5 objetivos específicos y objetivos operacionales para ese específico y el pronóstico. ¿Ya? Van a hacerlo en parejas. ¿Ya? Van a hacerlo en parejas que nosotros vamos a decidir. Van a hacerlo ustedes mismos, el grupo de ustedes. ¿Sí? Puede ser que de aquí a otra semana nos dé un poquito más de, bueno, como estamos medio enojados, nos dé un poquito más de, y podamos quizás juntar a parejas que nosotros sepamos que sean un poco idóneas, ¿cierto? Pero eso se lo voy a dar antes del práctico, obviamente. Entonces, ¿qué va a ser el práctico? Van a ser en su mismo horario de clases, que ojo que hemos estado saliendo antes, pero yo creo que ahí nos vamos a demorar ya el horario completo del laboratorio, que es de 6 a 9, ¿ya? Así que contemplen la otra semana de 6 a 9. Entonces, van a entrar en parejas, probablemente entren varias parejas, no sé cuántos, ahí lo vamos a diseñar. Y esas varias parejas, yo les voy a dar un caso. Y van a tener media hora para hacer el caso. ¿Ya? Media hora para hacer el caso. ¿Qué? Esa pareja que vamos a hacer la otra semana va a ser la misma que va a hacer el práctico, ¿verdad? ¿Cómo? Que esa. No, pues sí es el práctico. ¿Es el práctico ya? Pues ya estamos terminando. Ese es el práctico. ¿Ya? Entonces, ¿Y cuándo va a dar la pareja? ahora esta semana yo se la voy a subir. ¿Ya? Entonces, esas parejas, chiquillos, van a tener media hora para hacer el caso. ¿Sí? No, es Enrique. Y no puedo separar 3 minutos con el caso porque hacer el resumen el resumen clínico. No pongas esa cara, no sé qué dice nosotros, ¿no? Ya, pero escúcheme. Lo que pasa es que tenemos que hacer pasar los horarios. Entonces, pensando en el tiempo que tenemos, que tampoco es tanto, son 3 horas, pero tenemos que, ustedes son como casi 20 años, o quizás un poco menos, pero son muchos. Entonces, tenemos que hacer pasar el tiempo bien. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? La idea es hacerlo de media hora. En esa media hora ustedes van a escribir todo su caso, porque le vamos a dar una hoja, obviamente, y van a escribir todo su caso. ¿Y qué van a hacer después? Van a presentar su caso. ¿Ya? Entonces, van a venir por parejas, obviamente las otras parejas van a estar ahí, ya van a haber explicado la hoja, quizás poniendo un poco de acuerdo, bueno, ahí vamos a seleccionar quién viene primero, etc. Y ustedes acá van a presentar el caso, a mí y a Vicente, van a presentar el resumen clínico, van a presentar su diagnóstico kinésico principal, van a presentar su difusión kinésica, diagnóstico kinésico y sus objetivos. ¿Ya? Probablemente nosotros le realicemos preguntas probablemente de los objetivos más que del otro. ¿Por qué puso un objetivo? ¿Por qué puso otro objetivo general? ¿O por qué puso otro específico? Entonces, probablemente de ahí salgan las preguntas. Entonces, ustedes nos exponen que eso debería durar entre 5 y 10 minutos y después nosotros le vamos a hacer una ronda de preguntas de probablemente los objetivos, pero podría ser de cualquier ítem. Profe, pero. Eso también duraría entre 10 minutos más o menos, 10 a 15 minutos. Por lo tanto, cada grupo
deberían estar, ojalá estar entre la hora y media, porque como van a ser varias parejas, tenemos que hacerlo probablemente en dos grupos, uno afuera y entra un pool de parejas, 1 hora y media, y después la otra 1 hora y media, una cosa así. ¿Ya? Sí, no van a entrar todas las parejas al tiro, no, va a ser como poco viable. Por lo tanto, ustedes son como 20, ¿ya? Pues supongamos que son 20, van a ser 10 parejas, se van a entrar 5 primero y 5 van a estar afuera, 5 van a tener los casos y en esos 5 yo tengo que programar hora y media. ¿Para qué? Para que después salgan y entren al tiro los otros 5 y que también tenemos que demorar la hora y media. Por eso que estoy planificando todavía cuánto es el tiempo que le vamos a asignar. Pero quédense tranquilos que va a ser un tiempo necesario que ustedes tengan para poder hacer caso de 2 en parejas. Por lo tanto, son 2 cabezas, pensar mejor que uno. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Me va a pegar una cosita. ¿Qué? Pero si eso estoy diciendo, que voy a tratar de escogerla bien, llámense sus nombres o sus apellidos, así que son un poco, no, sí, ¿cómo es usted? No sé. Sí, ya lo sé, ya lo conozco. Ya. Pues si no, está Vicente, sí, Vicente también. Ya vamos. Bien identificados. Vicente lo tiene acá. Sí, Vicente, así lo conoce a todos. Entonces debería saber ¿Qué? que cuando no haga las preguntas del objetivo, nosotros. Pero si eso dije, Pero pues, por eso, pues, cuando no haga la pregunta del objetivo operacional, si ponemos algo y. Pero si eso estoy diciendo. Entonces, los objetivos operacionales, por favor, No, trabajenlo con el PPT, que voy a subir nuevamente, que trabajenlo con el director de lectura que les di, que ahí sale mucho de lo que son los objetivos operacionales, y espero que sean buenas notas, ¿ya? Espero que sean buenas notas. Hola. Tuvieron muy buenas notas en la prueba, por lo tanto, supongo que también deberían tener buenas notas en otro caso, que finalmente va a ser lo mismo. ¿Ya? Así que, ojo que para este práctico van a hacer casos de tren superior, así que estudiense cosas de tren superior. ¿Ya? Para el último práctico van a ser cosas de tren inferior o de columna. Para este caso, el que viene la próxima semana estudien tren superior. Ahí échenle mano un poco a las patologías del tren superior, échenle un poco de mano a lo que les he hablado de las disfunciones. Les voy a subir una clase de disfunciones para que también ustedes lo tengan en conocimiento. Entonces, van a estar todas las posibilidades. Van a trabajar de 2. ¿Qué más quieren? Están todas las posibilidades. 7. Ser feliz. Un 7 y ser feliz. Ser feliz, ser feliz. Un 7 y ser feliz. La síndrome genésica. Le voy a subir un PPT ahora de síndrome genésico para que usted más o menos sepa un poco, pero finalmente, ¿de cuál es el síndrome genésico? Es para una alteración. ¿Tren superior? ¿Qué dije? ¿Tren superior? Pero él dijo que iba a subir La típica. Chiquillos, van a ser las típicas, ¿ya? Problemas de Cáncer, hombro, cáncer. problemas escapulares, problemas de codo, problemas de muñeca, posiblemente de mano, pero no se meten muchas manos. Pero de acá para arriba va a haber todo, ¿sí? ¿Ya, chiquillos? Eso. Así que tú hicieron patología para que ustedes sepan un poquito de escribir. Acuérdense que las alteraciones del movimiento tienen que ahora empezar a nombrarla por los síndromes, que les voy a subir la clase ahora, hoy día o mañana, para que también vean eso y empecemos a tener el mismo dialecto, ¿sí? El mismo verso todos. Así que eso, no sé, ¿tienen alguna duda? No podemos hacer una simulación porque ya hicimos 3 en teoría que son los casos clínicos que uno me presentó, un grupo nomás me presentó, señor Benjamín, y ninguno más me presentó más casos. Ahí está, ya, para analizarlo. ¿Me lo mandó? No me lo mandó. ¿Lo ves? ¿Me lo mandó? ¿Al correo? Profe, yo se lo Ya, envío. voy a hacer. Al WhatsApp se lo envío. Mándenlo, si nosotros necesitamos revisarlo para. Yo ayer les decía uno que mandó. Entonces, si me mandan, dos, ¿ah? Sí. Estaba malo. Ya, muy mal. Ya, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, vamos a revisar las pruebas entonces, si quieren revisar.